Muy buenas noches. Dios bendiga de manera muy especial a cada uno de mis queridos hermanos, a todos nuestros queridos amigos. Damos gloria, damos honra, damos alabanza, damos toda exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradecemos a Dios porque Él nos concede la bendición, el Señor nos concede el don de la vida, el Señor nos da la bendición para poder estar en su divina presencia. Así que quiero agradecer a nuestro Dios por todas las cosas buenas, por todas las cosas preciosas y hermosas que el Señor nos regala en el día de hoy. Saludo de forma cariñosa a cada uno de los hermanos que ya empiezan a conectarse a nuestra señal de Radio Visión Triunfante. Agradecemos al Señor porque sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer, de manera que lo que somos y lo que tenemos es por su gracia, es por su misericordia, es por su bondad, es por su infinito amor, es por su gloriosa bendición. Así que todo lo que somos y lo que tenemos es por Él y para Él. Quiero saludar con cariño a la iglesia de 7 de abril, a todos los hermanos de la iglesia de 7 de abril. Les saludamos de manera muy especial en esta preciosa hora, en nombre de mi amada familia, a todos ustedes, queridos hermanos, un saludo cordial, un saludo cariñoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A usted que viene llegando a la transmisión de Radio Visión Triunfante y que nos está viendo tal vez de cualquier ciudad, cualquier otro país, quiero que sepa que les saludamos con mucho cariño y alabamos al Señor por su vida. Quiero animarles a que pueda usted reportar su sintonía. Tendremos un espacio para el final de nuestra enseñanza del día de hoy, poder orar por las necesidades, orar por las peticiones que algunas personas seguramente nos harán llegar su petición para que podamos ponerle en la presencia de nuestro Dios. Así que saludos, sigo dando la bienvenida a todos los hermanos que siguen llegando a la transmisión de Radio Visión Triunfante. Hoy estamos en nuestro culto de enseñanza y vamos a estudiar un tema precioso, un tema necesario, un tema importante, dada las circunstancias y dada el tiempo que estamos viviendo. Es realmente un tema muy trascendental. Estaremos hoy iniciando nuestra enseñanza titulada Acontecimientos Finales. Así que quiero animarle a que usted pueda tener ya preparado su lápiz, cuaderno y que pueda estar preparado para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor y podamos en este hermoso tema entender, comprender los acontecimientos futuros, lo que la Biblia dice que viene, lo que el futuro que nos espera a nosotros como cristianos, pero también el futuro que le espera a la humanidad que le ha dado la espalda al Señor, que por alguna razón no ha querido venir al amor y a la misericordia de nuestro Dios. Así que quiero que se conecte con la enseñanza la noche de hoy. Así que la bienvenida cordial para todos los hermanos que ya han estado llegando y permanecen en la sintonía de Radio Visión Triunfante. Somos la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Estamos ubicados en el barrio de 7 de abril en la ciudad de Barranquilla. Allí está operando nuestra iglesia, en este tiempo naturalmente cerrada, como ocurre en todas las iglesias. Pero lo lindo es cuando entendemos que la iglesia, nosotros le llamamos iglesia a ese templo, a esa capilla, a esa estructura, a esa edificación. Pero es importante cuando entendemos que realmente la iglesia somos nosotros. ¿Cuál es la iglesia o quién es la iglesia? Bien, la iglesia somos todos nosotros los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y no importa dónde estemos, donde 2 o 3 estemos reunidos, el Señor está allí y allí se hace un culto, allí se hace una celebración especial. Una vez más, doy la bienvenida cordial a todas las personas, a todos los amigos que ya se conectan a Radio Visión Triunfante. Bienvenidos al estudio titulado Acontecimientos Finales. Con ustedes que ya están, quiero que me acompañen a hacer una oración. Vamos a presentar delante de nuestro Dios esta preciosa enseñanza y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos bendiga de una manera especial, que nos dé su gracia, su sabiduría y que podamos ser edificados, bendecidos
de una manera especial. Por favor, acompáñeme a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo. Gracias, mi Señor, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Gracias por regalarnos la oportunidad de poder estar en tu presencia para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, Dios, para darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios y eres por lo tanto merecedor de todo reconocimiento. Te pido, Señor, que por favor nos bendigas de manera especial y que a través de la enseñanza de tu palabra seamos edificados y bendecidos. Que este tema, Dios, aumente la fe y la esperanza de todos los que te amamos y te servimos. Que este tema, Señor, nos lleve a recordar, a conocer, a descubrir en algunos casos el futuro glorioso que tenemos tus hijos, los que te amamos, los que te servimos, mi Señor. Ruego que me des la sabiduría que viene de lo alto, la gracia para poder compartir este tema. Permíteme hacerlo de una forma tan sencilla que todos los hermanos y todos los amigos que nos escuchan y ven puedan entender y sean edificados de una manera especial. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias, eterno Salvador. Amén y amén. Bien, gracias por conectarse conmigo en esta oración y presentar delante de nuestro Dios la enseñanza para el día de hoy. Doy una vez más una bienvenida cordial a todos los oyentes y hermanos que llegan a la sintonía de Radio Visión Triunfante. A la amada iglesia de 7 de abril les envío un saludo cordial, cariñoso, afectuoso en el nombre del Señor. Tal vez de alguna otra ciudad o otro país, pero amable a tu vida, a tu corazón, a tu familia, con la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Te saludamos con mucho cariño en el nombre del Señor Jesucristo. A usted que ya empezó a reportar su sintonía y ya está dejándonos allí en los chats su saludo cariñoso, quiero que sepa que retornamos esos saludos con mucho cariño y les mandamos un abrazo en el nombre de nuestro Señor. Por favor, quiero que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Y quiero iniciar este estudio bíblico con este capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Vamos a abrir los versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Puntualiza el Señor diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendecimos a Dios por su hermosa palabra. Entendemos que esta palabra hoy más que nunca tiene una vigencia y que nos llama a todos nosotros, a toda la iglesia, nos llama a poder acercarnos a Dios, sabiendo que nos espera un futuro glorioso. Cuando yo hablo de este tema, acontecimientos finales, me refiero a los próximos acontecimientos desde una perspectiva escatológica, desde un orden profético, a lo que viene para la humanidad, a lo que nos espera a nosotros los cristianos, los creyentes en Dios, que amamos a Dios de todo corazón, con todo el corazón, pero también a la humanidad en general. Cuando hablo de acontecimientos finales,
quiero enfocarme en los eventos futuros que tienen mucha relación con nosotros. Por supuesto, entre los acontecimientos finales, como lo vamos a mirar en el desarrollo de esta enseñanza, que la estaremos compartiendo en varios días en secciones de hoy jueves y viernes. La próxima semana también estaremos jueves y viernes, y así estaremos todas las semanas hasta concluir este seminario o esta serie de enseñanzas titulada Acontecimientos Finales. Pero entre los acontecimientos finales que considero que todos los cristianos estamos a la expectativa, debemos estar a la expectativa, es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. De hecho, con el arrebatamiento de la iglesia se activa una serie de acontecimientos, de sucesos proféticos que van a cumplirse, como la gran tribulación, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, y todas estas series de eventos futuros que se desarrollan. Así que el tema del rapto de la iglesia, que nos ocupará un tema especial, y vamos a tratar ese tema en particular como los demás temas, pero a manera introductoria tengo que decirle que es un tema al que nosotros debemos todos los días de nuestra vida estar pendientes, estar conectados, estar conscientes de esa realidad. Por supuesto, las circunstancias en las que estamos viviendo en este momento nos obligan, aún al más desentendido o menos interesado en este tema, todo el entorno en el que estamos viviendo nos sacude, nos mueve a poner y centrar nuestra atención con respecto a nuestro futuro en el Señor. Los versículos que acabo de leer hacen esa comparación entre 10 vírgenes, 5 prudentes. Las 5 vírgenes prudentes son un tipo de la iglesia que vela, de la iglesia que está a la expectativa, esperando al amado, esperando al esposo. Las 5 vírgenes insensatas son un prototipo de la iglesia que está inmersa de pronto en sus propias ocupaciones, en sus propios pensamientos, y se ha desconectado del momento crucial en el que estamos viviendo, y de esta forma no vive como quien esté esperando al Señor, como quien esté esperando al Maestro. Ahora, la forma como se introduce la parábola es para el Señor llevar al cristiano, al lector, a usted y a mí, llevarnos o confrontarnos con la siguiente pregunta: ¿estoy yo preparado para el momento, el día y la hora cuando venga el Señor a buscar a su iglesia? ¿Estamos con nuestra lámpara ya preparada, dispuesta? O puede que nos sorprenda, como le sorprendió a las 5 vírgenes insensatas, la venida del Señor, y que nos sorprenda desapercibidos, nos sorprenda de pronto totalmente fuera de lo que Dios quiere que nosotros estemos. Es un pasaje para reflexionar, y a manera introductoria quiero decirle la razón por la que debemos estudiar este tema. Es porque este tema nos va a conectar, nos va a refrescar a algunos, a refrescarnos, a recordarnos, a otros a aprender lo que viene, lo que se espera, lo que ocurrirá si nosotros nos vamos en el rapto de la iglesia, lo que ocurrirá si tristemente nos quedamos del rapto de la iglesia, lo que va a suceder con la iglesia mientras esté en el cielo, y qué estará ocurriendo en la tierra mientras la iglesia esté en el cielo. Lo que vendrá, todo este tema vamos a estudiarlo. El fin de Satanás, del anticristo, de este personaje llamado el anticristo, qué va a pasar con este cielo, con esta tierra. Bien, todos estos son temas que nos competen a nosotros los cristianos, y que con la ayuda del Señor lo estaremos estudiando al transcurrir de todos estos días. Ahora, cuando nosotros nos sumergimos en este tema de lo que es los acontecimientos finales, la escatología bíblica, los acontecimientos escatológicos resultan de difícil comprensión para algunas personas, y a otros les despiertan un sentimiento de temor, por lo que se convierte en un tema de poco interés y al que se trata de evitar. De hecho, uno de los libros menos leídos de la Biblia por los cristianos es el libro de Apocalipsis. No debería ser así, ya que el libro de Apocalipsis nos muestra, nos revela nuestro futuro glorioso. Ahora, cuando Dios entregó la revelación del libro de Apocalipsis al apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, recuerda usted que
el periodo de la iglesia es el que se está viviendo, es un periodo de persecución. Ahora, el libro de Apocalipsis en su contexto natural fue entregado a esa iglesia primitiva, a esa iglesia perseguida, y para ellos fue un libro de esperanza. Fue un libro que las lecturas apocalípticas de los acontecimientos futuros para los cristianos de la iglesia primitiva eran un mensaje de esperanza, era un mensaje de gozo, de alegría. Los lectores de esa iglesia primitiva, al estar ante esta revelación, lo tomaban de una forma diferente a como lo tomamos nosotros. Tristemente, para la iglesia de la actualidad, el libro de Apocalipsis es un libro de terror, es un libro de horror, es un libro que si lo lees tienes pesadillas en la noche. No fue así para la iglesia primitiva. Ahora, ¿por qué? Porque cuando la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, que lo había perdido todo, vivían en las catatumbas, vivían como por dioseros por este mundo, no tenían nada, le habían quitado todo lo que tenían, les perseguían para matarles, hacían terribles masacres cada rato. Para ellos, cuando les conectaban con su futuro, primero, cuando ellos se enteraban a través de esta revelación apocalíptica, el futuro de ellos, de dónde estarían, de ese Jesús que fue crucificado, pero que ahora vendría como Señor, como juez, a reinar y a gobernar. Cuando ellos leían el futuro que tendrían sus enemigos que le habían hecho tanto daño, para ellos era motivo de gozo y de alegría. Yo quiero invitarles a ustedes que podamos de acontecimientos finales, sin ese perjuicio, sin ese morbo, sin esa sensación de terror, de pánico, porque el libro de Apocalipsis y este tema hermoso no es un tema para asustar, para amedrantar, para meter miedo, para que usted se arrepienta, porque ya viene el fin del mundo. No, por supuesto que lo que viene es horrible lo que viene. Las cosas que vendrán para esta tierra serán terribles. El Señor Jesucristo dijo que será gran tribulación, cual no ha habido ni habrá después. Así que yo no pretendo decirle, tranquilo, que lo que viene es algo pasajero. No, lo que viene para esta humanidad es terrible, es horrible, pero para usted y para mí, lo que viene es glorioso, es hermoso, es maravilloso. Así que quiero que este tema lo podamos mirar desde esa perspectiva, no desde la perspectiva que me llena de temor, me amenaza y me obliga a buscar al Señor. No, sino desde la perspectiva del creyente que está confiado en su salvación, seguro en Cristo, ama al Señor, y que al estudiar este tema dirá: gloria a Dios porque me esperan calles de oro, mar de cristal, gloria a Dios porque me espera la patria celestial. Así que quiero pedirles que por favor nos podamos introducir desde esa perspectiva. Por supuesto, si usted no está bien con el Señor, si su vida cristiana está bastante floja, está bastante crítica, deteriorada, lo más seguro es que este estudio para usted va a ser una tortura. Este estudio va a ser algo terrible, pero aún así yo le animo en el nombre del Señor que aproveche este tema, no para llenarse de miedo, porque el miedo se pasa. Alguien con miedo dice hoy voy a cambiar, se le pasa el miedo y sigue haciendo lo mismo. Permite que la verdad de la palabra, lo que vamos a estudiar, la verdad de este sagrado libro pueda penetrar en tu corazón y pueda producir cambios de verdad. Y que este tema te lleve a la reflexión de ser un cristiano genuino y verdadero. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Esta pandemia que ha azotado al mundo entero, que ha doblegado a los más prepotentes gobernantes del mundo, que ha doblegado las potencias. Aquí no valen los misiles de alto alcance, aquí no vale el armamento bélico más sofisticado que tengan las grandes potencias, aquí no vale el euro, aquí no vale el dólar, aquí no valen las estrategias militares y económicas. Esta pandemia ha sacudido tan fuerte a la humanidad, produciendo desempleo, muertes de una forma impresionante. Ya aquí en Colombia empezamos a ver los primeros casos de personas que caen en la calle. Pensamos que eso solo lo íbamos a mirar en otros países, y ya empieza la pandemia a cobrar víctimas. Lo que los expertos dicen es que los días que vienen podrán ser más difíciles hasta que ya se logre nivelar su crecimiento, pero muy posiblemente vamos a ver momentos duros y difíciles. Ahora, esta realidad, este contexto en el que esta pandemia ha metido al mundo entero, a usted y a mí, como creyentes de la palabra, no nos debe sacar
de la perspectiva de el Señor viene pronto por su iglesia, y que podamos estar de esa forma conectados con que el Señor Jesucristo viene por nosotros. Bien, así que el tema de acontecimientos finales no debe ser un tema que lo evitemos o que nos produzca una sensación incómoda o negativa. Desde los albores de la humanidad, el ser humano siempre se ha interesado por los temas del futuro. Es casi que algo que llevamos innato allí. Averiguar, querer saber qué nos espera el futuro, qué ocurrirá mañana. Ahora, el asunto es que ese reflejo natural, esa curiosidad natural por querer descubrir, conocer, entender las cosas misteriosas, las cosas que se salen de nuestro alcance, a lo largo de la historia de la humanidad ha llevado al hombre a introducirse en áreas, en terrenos pecaminosos, como el ocultismo, la brujería, la hechicería, la adivinación, y ha llevado a que muchos hombres de Dios, incluso por entrar en ese tema de la especulación y querer conocer cosas más allá de lo revelado, algunos aún han caído en doctrinas de error, y de allí han surgido sectas, han surgido movimientos apartados de la verdad bíblica. Ahora, el problema es cuando las personas se salen de ir a la fuente fideligna con respecto al futuro, que es Dios a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor. Y las personas empiezan a ir a otros hombres o a otras fuentes para querer entender el futuro, desechan la Biblia, desechan la palabra del Señor. Lo que es peor, a algunos no les alcanza lo que la Biblia dice, y entonces pretenden ir más allá y terminan en ocasiones en terrenos peligrosos, ofendiendo al Señor. Cuando hablemos sobre el rapto, sobre el día y la hora, me voy a referir un poco más a este tema con respecto a especular sobre fechas y a dar días, a dar años, lo peligroso que eso es. Por ahora, solo estoy tratando de introducir, estoy tratando de conectarlo a usted con la importancia de este tema, acontecimientos finales. Ahora, acontecimientos finales es un sencillo estudio bíblico cuyo objetivo es el siguiente. La razón por la cual vamos a estudiar este tema, número 1, para glorificar al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al hablar del eminente retorno de Cristo a la tierra y la victoria final sobre Satanás y sus ángeles caídos. Yo creo que, sin duda alguna, cuando hablamos de acontecimientos finales, por supuesto, hay un sinnúmero de temas fascinantes que vamos a tocar. Pero si usted me pide que lo resuma, cuando hablamos de acontecimientos finales, los dos acontecimientos cumbres es, primero, el arrebatamiento, la venida del Señor por su iglesia, por su pueblo. Y luego la primera venida del Señor, o más bien el rapto de la iglesia. Y luego la segunda venida del Señor, cuando viene a ponerle fin al enemigo, a Satanás, a implantar el reino milenial. Al final del reino milenial, entonces va a destruir totalmente a Satanás, le va a dar su merecido y a implantar el reino eterno. Así que digamos que esta es la razón por la cual queremos estudiar este tema, porque necesitamos ser conscientes de nuestro futuro, pero también qué le espera al enemigo de nuestras almas, al enemigo de la humanidad. ¿Cuál es el futuro nuestro? Pero también cuál es el futuro de Satanás y de sus ángeles caídos, porque pareciera que el diablo hace y deshace y a él nadie le hace nada. Espera un momento que con él van a arreglar cuentas al final. Así que, ¿por qué vamos a estudiar este tema? Para proveer a la iglesia las herramientas necesarias para los descritos en la Biblia, que tienen que ver con los días finales. Una de las cosas que estoy seguro que a más de uno de nosotros los pastores nos ha mostrado esta pandemia es la falencia doctrinal en muchos hermanos de las congregaciones. Es impresionante ver cómo empiezan a filtrarse herejías, profecías que no, es decir, ni siquiera es ir a la Biblia. El sentido común de la vida se entiende que son cosas fuera de todo contexto. Es impresionante ver cómo muchas personas que muestran, por supuesto, que de alguna forma no están muy sabidos, conocedores de la palabra, y sucumben ante esta ola que está saliendo en este momento de tantas enseñanzas raras
y profecías y sueños y doctrinas y unas cosas complicadas. El objetivo de estudiar este tema es para que, según la Biblia nos muestra, podamos colocar en orden cada evento, cada suceso y podamos entenderlo desde la perspectiva de Dios, de la Biblia, y no desde lo que yo creo o desde lo que yo pienso, sino que nos podamos centrar en lo que realmente Dios quiso enseñarnos y lo que la Biblia quiso decir en realidad. Quiero animarle a usted, mi querido hermano y hermana, a que se pueda conectar de tal forma que usted pueda tener claridad con respecto a estos temas escatológicos. Ahora, fortalecer a la iglesia que espera al Señor en el rapto y en su segunda venida, ya que la fe viene por la palabra del Señor. Es la razón por la que queremos estudiar este tema, fortalecer su fe, que su fe aumente. Además, animar al cristiano al recordar nuestro futuro glorioso, porque qué lindo es cuando nosotros sabemos que nos espera, tenemos un futuro glorioso. Satanás tiene un futuro fatal. El futuro que le espera a Satanás y a los demonios y a la humanidad sin Cristo es un futuro fatal, es horrible. Pero a usted y a mí nos espera un futuro glorioso en el Señor. Ahora, otra de las razones por la que queremos estudiar o vamos a estudiar este tema es para conocer el orden cronológico de los acontecimientos finales según la profecía bíblica. Estudiar las características fundamentales de cada acontecimiento de manera que nos permita hallar las diferencias entre uno y otro. Ejemplo, el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor. Hay personas que confunden el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor. Hay personas que confunden Armagedón con la gran invasión de Gog y Magog. Hay gente que confunde la gran invasión de Gog y Magog y la batalla final de Gog y Magog. Entonces vamos a estudiar en todo este tema, vamos a empezar a tratar de darle claridad a cada uno de estos aspectos, entenderlos, ubicarlos en el contexto que van, y de esta forma usted y yo no solamente vamos a ser enriquecidos en nuestro conocimiento, que es importante, pero lo más importante en realidad es que esta palabra de Dios pueda llenarnos de fe, nos pueda conectar con Dios, y que al terminar este estudio podamos sentir que amamos más a Dios y que nos queremos ir más para el cielo, más rápido para el cielo. Es la razón por la que queremos estudiar esto. Otro objetivo para estudiar este tema de acontecimientos finales es estar preparados para ayudar a otros y presentar defensa cuando se demande razón de nuestra esperanza, como nos enseña la Biblia. Pues al nosotros entender un poco el tema, es fácil, no solo comprenderlo nosotros, sino poder ayudar también a otras personas y especialmente a aquellos que nos demandan razón de nuestra esperanza. La idea de este estudio es hacer conciencia sobre lo inminente del rapto de la iglesia y la necesidad de estar preparado, llevando una vida santa. Recuerde, dijo el apóstol, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pienso en lo particular que una de las razones primordiales para estudiar acontecimientos finales es para despertar en el cristiano, es llevar al creyente a hacer conciencia, porque a veces nos acomodamos en esta tierra, a este siglo, nos acomodamos tanto a la vida, a veces nos quejamos de que la vida es dura, pero no nos queremos ir de aquí. A veces nos quejamos de que tantas pruebas, de que tantas dificultades, pero estamos como tan aferrados al mundo y muchas veces todo esto Dios lo permite para sacudir a la iglesia, para que nosotros deseemos irnos de acá. Eso le pasaba a la iglesia perseguida. Es que la iglesia perseguida no encajaba. La iglesia, cuando se reveló el Apocalipsis, era una iglesia que no encajaba en este mundo, no encajaba. Era una iglesia que se sentía literalmente forasteros, como personas que van de paso. Era una iglesia que sentía que este mundo no era su hogar. ¿Acaso no habrá pasado que a usted y a mí como iglesia nos hemos acomodado tanto que sentimos que este mundo es nuestro hogar? Esta enseñanza lleva como finalidad poder llevarnos a hacer conciencia a usted y a mí y estar preparados esperando la venida del Señor, que entendamos que este no es nuestro hogar, que tenemos una patria celestial,
que va a sonar la final trompeta y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero debemos estar preparados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Muy bien, así que quise hacer esa pequeña introducción. Ahora, a todos los que vienen llegando a la transmisión de Radio Visión Triunfante, les saludo con mucho cariño en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos iniciando el tema acontecimientos finales. Es nuestro tema que lo vamos a tratar con la ayuda del Señor hoy jueves, mañana viernes. Luego la próxima semana volveremos jueves y viernes y así vamos a estar estudiando cada semana jueves y viernes hasta que el Señor nos permita concluir este fascinante tema. Bien, ¿qué vamos a estudiar durante todo este tiempo que el Señor nos permita? ¿Cuáles serán los temas a tratar? Primero, quiero que introduzcamos este tema con este punto. Profecías cumplidas acerca de la primera venida del Señor. Existen más de 300 profecías sobre la primera venida del Señor. Me estoy refiriendo a la encarnación del Señor Jesucristo, que se cumplieron al pie de la letra. Y yo voy a estudiar, vamos a recordar, a repasar, vamos a pasar por encimita de muchas de esas profecías que anunciaron la primera venida del Señor y que se cumplieron. Razón por la cual debemos estudiar esta, sencilla. Porque si se cumplió las profecías que anunciaban la primera venida del Señor, mis queridos hermanos, también se van a cumplir las profecías que anuncian la segunda venida del Señor. Así que ya entrando en materia como tal, este será nuestro primer punto. Segundo, hablaremos sobre el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a hablar también sobre el tribunal de Cristo. Hablaremos también con la ayuda del Señor sobre las bodas del Cordero. A cada uno de estos temas le vamos a dedicar un tiempo para tratar de entenderlo. Trataremos de ser lo más sencillo posible, lo más explícito posible para que podamos entender con la ayuda del Señor. Vamos a estudiar también la gran tribulación a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. Vamos a estudiar la segunda venida de Cristo. Estudiaremos la batalla de Armagedón. Ahí vamos a tocar esas 3 batallas que habrán en esos acontecimientos finales. El reino milenial de Cristo, el juicio del gran trono blanco y cielo nuevo y tierra nueva. Serán los temas que vamos a estar tratando hasta donde el Señor nos permita hacer, pues ya que estos son temas que normalmente, pero dada la circunstancia de este tiempo de cuarentena, pues vamos a estar aprovechando bien el tiempo allá en casita, y qué mejor que estudiando la bendita palabra del Señor. Así que para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos que están llegando a la transmisión de Radio Visión Triunfante, gracias por sintonizarnos. A los que ya nos están haciendo llegar su reporte de sintonía, no sé si mi esposa me pueda pasar algunos reportes de sintonía, y ya antes de entrar en materia como tal, voy a saludar a algunos hermanos que ya nos empiezan a reportar su sintonía. Bien, quiero saludar con mucho cariño a nuestra hermana Linda Vilora. Dios le bendiga, de Villa Rosa Atlántico. Un saludo para usted, querida hermana. Nuestra hermana Liliana Patricia López. Dios le bendiga de manera muy especial. De Temalambo, mi hermana Liliana, Dios la bendiga. Nuestro hermano Mario Rojas de República del Paraguay. A mis que tengo recuerdos de mucho cariño en ese hermoso país del Paraguay. Un saludo fraterno a todos los pastores, a los supervisores. Les amamos mucho en el Señor. A nuestro hermano Rosario, nuestra hermana Rosario Blanco desde Miami, Estados Unidos, les saludamos de una manera muy especial. Nuestro hermano Aquever Alarcón, Dios le bendiga de manera muy especial, desde Malambo nos sintoniza, Dios le bendiga. Saludamos a nuestra hermana Carolina, nuestro hermano Eduardo Jiménez, nuestra hermana Gladys Pinto, le amamos, queridas hermanos. Nuestra hermana Xiomara, el Señor les bendiga de manera muy especial. Xiomara Esther Guerra, nuestra hermana Minta Mercado, nuestra hermana Lady Quintero, Carlos Andrés Zambrano, hijo, un abrazo, Dios te bendiga. Nuestra hermana Denis Pariño, hermano Manuel Ospino, un abrazo fraterno en el nombre del Señor. Nuestro hermano Sergio Douglas y su amada esposa, gloria en nombre del Señor, Dios les bendiga. Nuestra hermana Suskelis Mendoza, mis hijos, Dios los bendiga.
próximamente volveremos a Operación Lodebar, nuestros líderes de Operación Lodebar. Esta hermana Miriam, nuestra hermana Miriam, Dios la bendiga. Hermana Xiomara Muñoz, el Señor les bendiga desde Bucaramanga. Les amamos también, queridos hermanos, Pastor Rodrigo, Pastor Hortensia, nuestra hermana Karina Velasco, Dios le bendiga. Hermano Osvaldo Rafael, Dios lo bendiga, hermano querido. Hermano Acaber Villanueva, Dios le bendiga. Manuel Díaz, Freddy, Lucy Camacho, Domingo Playa, mi hermano, un abrazo, Mingacho, Dios te bendiga muchísimo. La iglesia de Santo Domingo, un abrazo para ustedes, qué bendición. Y bueno, aquí tenemos unas peticiones que las estaremos orando al final por esas peticiones. Bien, a todos ustedes, los que tal vez no logré leer, pero siguen reportando su sintonía, un abrazo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, les recuerdo que estamos en el tema de acontecimientos finales. Ya he dado los puntos que vamos a estudiar, el orden en el que vamos a estudiar cada uno de estos puntos. En uno de estos puntos vamos a hablar un poquito sobre la semana 70 de Daniel. Ese es un tema que generalmente lo toco exclusivamente para tocar ese tema, pero en uno de estos puntos vamos a tocar algo sobre eso. Ahora, nuestro primer punto, ya ahora sí, entrando a nuestra enseñanza, acontecimientos finales, nuestro primer punto a tratar es este: profecías sobre la primera venida del Señor. Vamos a mirar en este punto lo que se profetizó, dónde se profetizó y su cumplimiento. En Lucas capítulo 24, verso 44, Jesús les dijo: esto es lo que os dije mientras yo estaba todavía con vosotros, que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas tres formas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, era la manera como los judíos se referían a el Antiguo Testamento. Así, esa era la ley, incluía los profetas y los salmos. Bien, el Señor Jesucristo dice que era necesario que se cumpliera lo que de él se decía en la ley, en los profetas y en los salmos. En toda la Biblia de lo que sería el Antiguo Testamento, en todo eso, el Señor dijo, es necesario que todo eso se cumpla. Pastor Carlos, ¿pero qué tiene que ver la primera venida del Señor y las profecías cumplidas de la primera venida del Señor con el tema de acontecimientos finales? Pues bien, yo he querido introducir este tema para aumentar la fe. Sé que todos creemos que el Señor viene, pero me parece que es un dato interesante cuando miramos con detalle cómo la Biblia dijo que el Señor vendría, que nacería de una virgen, que saldría de Belén, que iba a morir en la cruz. Todo lo concerniente a la primera venida del Señor. Y se cumplió. Ahora, la razón por la que es importante estudiar la primera venida del Señor es porque no puede quedar la menor duda en ninguno de nosotros que así como se cumplieron las profecías con respecto a la primera venida del Señor, mis queridos hermanos, la segunda venida del Señor se va a cumplir. Se va a cumplir el arrebatamiento de la iglesia y se va a cumplir la segunda venida del Señor. Algunos escatólogos unifican la segunda venida del Señor con el rapto de la iglesia. El punto es que a veces se lleva a confundir y se le llama segunda venida del Señor al rapto de la iglesia, y entonces se confunden algunos eventos que son específicos del arrebatamiento y otros sucesos que son específicos de la segunda venida del Señor. Ahora, podríamos decir, para llegar tal vez a un acuerdo, que el arrebatamiento de la iglesia hace parte de la segunda venida del Señor. No necesariamente. La segunda venida del Señor es a la tierra, es literalmente a la tierra como lo fue la primera. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viene a los aires y va a llevar a la iglesia. Ahora, pero es interesante que nosotros podamos ubicarnos que si se cumplieron las profecías, y el punto es ese, que si se cumplieron las profecías de la primera venida del Señor, mis queridos hermanos, se va a cumplir al pie de la letra todas las profecías con respecto al arrebatamiento de la iglesia y a la segunda venida del Señor. Esta es la razón por la que vamos a estudiar este tema. Ahora, es interesante estudiar las profecías que anunciaron la primera venida del Señor, su encarnación y otros aspectos de su carácter redentor, ya que al ver el cumplimiento de estas profecías, nuestra fe seguramente va a aumentar.
Y la esperanza de rapto y la segunda venida se hace inconmovible en el creyente. Esa es la razón por la cual les quiero invitar a que me acompañen a recordar algunas, no serán todas, algunas de las profecías cumplidas de la primera venida del Señor. ¿Cuál es la primera venida del Señor? En la primera venida del Señor, Jesucristo vino a humanarse, vino a encarnarse. Es el tiempo de su encarnación y vino a morir por la humanidad. En la segunda venida, el Señor viene con cuerpo glorificado, viene a reinar, viene a hacer justicia. En la primera venida, el Señor viene como cordero, que lo van a inmolar, lo van a torturar, lo van a crucificar. En la segunda venida, Él viene como el león de la tribu de Judá, viene como el guerrero, viene como el juez, viene como el rey de reyes y señor de señores. Ahora, si Dios cumplió las profecías de la primera venida, también lo hará con la segunda. Ese es el punto. Ese es el punto. A continuación miraremos algunas de las profecías referentes al Mesías que habría de venir, cómo se cumplieron. Vamos a estar mirando estos cuadritos. Por favor, para que lo entienda, traté de ser lo más pedagógico posible, lo más gráfico posible. En esta columna vamos a tener el asunto. ¿De qué se trata? ¿Qué clase de profecía fue? En esta segunda columna vamos a mirar dónde se dio la profecía en el Antiguo Testamento. Aquí van a aparecer citas del Antiguo Testamento donde se dio una profecía con respecto a la primera venida del Señor. Vamos a mirar el cumplimiento. Acá van a aparecer citas del Nuevo Testamento donde se va a comprobar que lo que se dijo aquí en el Antiguo Testamento, acá en el Nuevo Testamento se cumplió tal cual como se habría dicho. Muy bien, si vamos a mirar profecías cumplidas de la primera venida del Señor, vamos a empezar por estas. Primero, dice en Génesis capítulo 3, verso 15, dice que del linaje de la mujer saldría la victoria contra la serpiente. Iba a salir de allí el que le pisaría la cabeza, el que le iba a herir a la cabeza. Eso lo encontramos en Génesis 3:15. En Gálatas 4:4, el apóstol Pablo nos va a decir que cuando llegó el tiempo del cumplimiento, el Señor mandó a su hijo, nacido de mujer, conforme a la voluntad, y este vino precisamente a ejecutar esta palabra. Luego, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo va a darle esa herida mortal a Satanás y a todo su reino diabólico al ser humano. Así que en Génesis se anuncia que vendría la simiente de la mujer. Pues en Gálatas se confirma. El apóstol Pablo va a decirnos que cuando llegó el día, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios mandó a su hijo. Ok. Segundo, la profecía en estas citas que tenemos acá, Génesis 12:2, Génesis 17:19, número 24:17, Génesis 49:8 al 10, segunda de Samuel 7:11 al 13, nos va a decir que sería descendiente, el Mesías sería descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá y de David. Pues bien, cuando vamos a Mateo capítulo 1, versos 18 al 23 y miramos la genealogía del Señor Jesucristo, vamos a entender que evidentemente se cumplió y que el Señor fue descendiente realmente de todas estas personas. Ok. Ahora, en Miqueas capítulo 5, versículo 1 al 2, el profeta anunció que el Mesías saldría de Belén, que de Belén saldría el Mesías. Pues bien, en Mateo capítulo 2, verso 1 y Juan 7, confirman que efectivamente de Belén salió el Mesías. En Isaías capítulo 7, verso 14, dice que nacería de una virgen. Eso lo dice en Isaías 7:14. Pues efectivamente en Mateo 1:18 y Lucas 1:27 nos va a confirmar que Jesús nació de una virgen. De el nacimiento de Jesús, de María, sin haber conocido varón, concibió por la obra del Espíritu Santo que llega, la cubre, ese resplandor brillante sobre María es, y ella entonces va a tener al hijo, al unigénito hijo de Dios. Entonces, seguramente usted en casa estará anotando. Le quiero recordar que estos videos pues quedan aquí en nuestras plataformas de Facebook o de YouTube, así que usted puede con calmita después repasar y escribir todas estas citas bíblicas para yo poder avanzar. Ahora, en Deuteronomio capítulo 18, verso 17 nos va a decir que sería profeta.
Bien, en todo el desarrollo de su ministerio, al estudiar los evangelios, pues vamos a entender que efectivamente Jesús fue eso, fue un profeta, y vaya profeta que fue. En Isaías 7:14 dice que su nombre sería Emmanuel, pues en Mateo capítulo 1, verso 23, 21 al 23, se nos revela que ese fue su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, en Salmos 2, de 6 al 7, se diría que sería el único hijo engendrado de Dios. En Hechos, en Juan, en Hebreo, se va a confirmar que esta palabra dicha en Salmos se cumplió y que Jesús es el único, el unigénito hijo del Padre. Así que glorificamos al Señor por eso. Si algunos están anotando, hágale deprisa para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. En Oseas capítulo 11, verso 1, el profeta dice que iría a Egipto y volvería a la tierra de Israel. En Mateo capítulo 2, verso 13, verso 15, nos muestra, cuando usted lee esta cita bíblica, que efectivamente lo que Oseas predijo o profetizó se cumplió. O sea, todo esto que yo le estoy mostrando son cosas que tienen que ver con la primera venida del Señor. Profecías que se habló mucho antes de que ocurriera y que se iban a cumplir en la vida del Señor, en su primera venida, en su encarnación. Ahora, Jeremías capítulo 31, verso 15 nos va a decir que la muerte, nos va a hablar de la muerte de los niños por orden de Herodes. Jeremías va a hablar sobre los hijos de Raquel, que llora Raquel y no quiso ser consolada porque sus hijos le fueron quitados. Muy bien, en Mateo capítulo 2, verso 16 al 18 se va a hablar sobre ese acontecimiento terrible cuando Herodes, por querer destruir la vida del pequeño, que es, según lo que había escuchado, sería una amenaza para su reino, manda a matar a todos los niños. Y hay esa terrible reacción. Pues, cuando el evangelista dando esta cita, el evangelista, Mateo, se remite al profeta para decir, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Así que en el Nuevo Testamento vamos a tener el cumplimiento de esto. De una vez más, se cumple lo que se dijo en el Antiguo Testamento sobre la venida, la primera venida del Señor Jesús. En estos versículos, Isaías 11, 1, 61, 1 al 3, se profetiza que él sería ungido con el Espíritu Santo. Isaías lo dice, que sería ungido con el Espíritu Santo. Pues bien, Mateo 3:16 nos muestra ese momento cuando el Señor, luego de ser bautizado por Juan, el Espíritu Santo viene en forma corporal como de paloma y hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, en Lucas capítulo 4, verso 17 al 21, Jesús va a declarar lo siguiente. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Y va a tomar precisamente las palabras de Isaías. Así que se cumplió esta palabra profética, se cumplió que tiene que ver con la primera venida del Señor y se cumplió perfectamente. Si vamos a Malaquías capítulo 3, verso 1, Isaías 43 al 5, ¿qué asunto encontraremos allí? ¿Qué profecía? Que el Mesías tendría un precursor. Pues bien, en Juan capítulo 1, verso 15, a Juan le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Tú eres un profeta? ¿Quién eres tú? Y él dice, bueno, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar camino, enderezar las sendas. Era el precursor. Juan va a decir que él no era el Mesías. Él dice, no soy yo, pero viene tras mí viene el cual yo no soy digno de soltar la correa de sus zapatos, de su sandalia. Y entonces Juan el Bautista va a ser el precursor del Señor. Las siguientes citas bíblicas nos van a mostrar efectivamente eso. En la vida de Juan se cumple la profecía dada en Malaquías 3, 1, Isaías 43 al 5, que el Señor tendría un precursor. En Salmos capítulo 118, verso 22, Isaías 22, 16, va a profetizar, se va a dar la palabra profética que Jesús es la piedra que desecharon los edificadores. Lucas, Romanos y Primera de Pedro nos van a confirmar efectivamente que Jesús se convierte en eso, en la piedra que desecharon los edificadores y que se convierte, luego vino a convertirse en la piedra angular, en la cabeza del ángulo, en la piedra principal. En Isaías 53:1, el profeta va a decirnos que su mensaje no sería creído. Pues bien, en Juan capítulo 12, verso 37 a 38,
nos va a decir que para que se cumpliese la palabra del profeta, no le creyeron. Hubo incredulidad y no le creyeron, pero me llama la atención que el evangelista va a recordar que para que se cumpliese la palabra. Recuerde que estamos tocando este tema porque estamos tratando de llegar al corazón, a su corazón con el fin de confortarlo, confrontarlo con lo siguiente. Si todas estas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento con respecto a la primera venida del Señor se cumplieron, ahora no tenemos duda ni podemos dudar que todas las profecías con respecto a la segunda venida del Señor y al arrebatamiento de la iglesia, así como se cumplieron estas profecías, se van a cumplir también todas las profecías que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Por favor, sigamos. Salmos capítulo 69, verso 9 y Malaquías 3, 1 al 2 nos van a decir que nos van a hablar bien. En Juan 2, 3 al 17 y los demás evangelistas nos van a hablar sobre el suceso de Jesús y el celo por su templo para que se cumpliese la escritura con respecto a esta palabra. El profeta Daniel, el profeta Isaías nos van a hablar sobre la crucifixión. Aquí en el capítulo 9, verso 25 al 26, cuando Daniel está hablando de las 70 semanas, el profeta Daniel va a hablar allí que le quitarán la vida al Mesías. Isaías en el capítulo 53, verso 1 en adelante, ese salmo, ese capítulo es una descripción de la pasión de Cristo. Todo esto lo vamos a ver en citas como Mateo 27, 32 y todos los evangelistas que van a referirse al tema de la crucifixión del Señor. Así que esto se predijo. Mire, algo que hace único a nuestro Señor y que nos lleva a fortalecer nuestra fe con respecto a la segunda venida del Señor y al arrebatamiento de la iglesia es lo siguiente. Si usted me habla de cualquier líder fundador de una religión, de Mahoma, de cualquier, de Buda, de cualquier fundador de una religión, tenemos que concluir que en ellos no pasó lo que ocurrió con Jesús. En ninguna parte se profetizó el nacimiento de ellos. No se profetizó cómo iban a venir, cómo iban a morir. En el caso del Señor Jesucristo es exclusivo. Muchos años antes del nacimiento del Señor se había profetizado que Él vendría a la tierra y se habían dado detalles tan únicos que solo Dios y solo el poder de la palabra de Dios los podía revelar, como los que vamos a mirar a continuación. Esto, mis queridos hermanos, está en este tema titulado Acontecimientos Finales, porque nos está llevando a la conclusión, hombre, así como se cumplió al pie de la letra las profecías con respecto a la primera venida del Señor, se van a cumplir sin duda alguna las profecías con respecto a la segunda venida. Zacarías capítulo 13, verso 7 nos va a decir que herirían al pastor y se iban a dispersar las ovejas. Efectivamente, eso ocurrió en Mateo 26, 31, Marcos 14, 27. Los evangelistas van a recordar la cita bíblica que todo eso se cumpliría y que se iban a disparar, los discípulos se iban a ir, lo iban a dejar solo al Señor. Y eso se cumplió al pie de la letra. Zacarías 9:9 va a decirnos sobre la entrada triunfal en Jerusalén. Y en Mateo 21, 1 al 5 y los demás evangelistas nos van a hablar de la forma tan preciosa como se cumple esa palabra sobre la entrada triunfal en Jerusalén, que sería montado en un pollino. Observe que la primera venida del Señor Jesús vino a esta tierra en un pollino, entró. En la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor vino en un pollino. En la segunda venida, ya el Señor no vendrá en un pollino manso, el Señor vendrá en un caballo blanco, ¿verdad? Con espada, vendrá a entrar, vendrá como conquistador, como vencedor, como vengador, a reinar, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues bien, así como se profetizó la entrada triunfal a Jerusalén en un asno, se profetizó también la segunda venida del Señor, que vendría en un caballo blanco. Ok. En Salmos 41:9, el salmista va a hablar sobre que Cristo sería
traicionado por un amigo. Muy bien, usted sabe perfectamente que eso ocurrió. El salmista está hablando de su experiencia, pero esas palabras del salmista realmente se están proyectando por el Espíritu Santo que le está inspirando a una declaración profética que luego la Biblia iba a recoger que se iba a cumplir esta palabra en el Mesías, en el Señor. Ahora, Zacarías 11, 12 y 13, capítulo 11, verso 2 y 13, hace una declaración, una referencia sobre que sería vendido por 30 monedas de plata. Ocurrió en Mateo 27, 3, 5 y 9. Salmo 109, 8 va a declarar que su acusador, Judas, sería reemplazado. Y efectivamente ocurre en esto. Por supuesto, aquí en Salmo no menciona a Judas, pero hace referencia a este suceso. Y se cumple acá, en Hechos 1, 19 al 22. Estas citas de Salmo 22, 16, Zacarías 12, 10, nos van a hablar que sus manos, mire este detalle tan preciso, sus pies y costados serían traspasados. Pues efectivamente se cumple acá. O sea, todo esto que yo le estoy mencionando, no hay forma de que sea una coincidencia. Repito, hay más de 300 profecías sobre la primera venida del Señor que se cumplieron al pie de la letra. Yo solo estoy mencionando tal vez las que sean como más fácil para usted y para mí de entender, de recordar, porque lo que quiero es conectarle con las profecías de la segunda venida. Pues hay muchas más profecías con respecto a la segunda venida que lo que hubo con respecto a la primera venida. No hay duda de que esas profecías se van a cumplir como se cumplieron las primeras. En Isaías 56, capítulo 50, verso 6, el profeta nos va a decir que él sería escupido y azotado. Efectivamente se cumple en la pasión de Cristo. El profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 1, nos va a decir que él sería golpeado en la cabeza. Aquí nos va a decir que la Reina Valera dice que en el rostro. Otra versión va a decir que la quijada. Cuando vamos a Mateo 15, 19, nos van a hablar que le dieron con un palo, lo golpearon en su rostro, en la cabeza. Y debemos ahí relacionarlo con esta palabra sin duda alguna. Ahora, Salmos capítulo 22, verso 18, dice que echaron suerte por la ropa de Jesús. Efectivamente se cumple en estas citas bíblicas que estoy señalando. Lo que dijo el salmista aquí, ¿cómo iba a pensar el salmista? Todavía la revelación en este tiempo sobre el Mesías no estaba ni cerca de ser comprendida. Así que el salmista habló cosas que él no supo que habló, pero el Espíritu Santo que lo inspiró a hablar y a escribir, sí sabía lo que, lejos de ser una mera coincidencia, señores, en realidad son evidencias que, primero, estamos dentro de un plan de redención perfecto, que la Biblia es ese manual maligno que se cumple, no importa quién lo ataque. No importa cuántas personas traten de desacreditar este libro, que encontraron unos rollos, que era falso. No importa cuánto ataque del infierno haya, mi hermano, la evidencia con respecto a la fidelidad de la Biblia es impresionante. Es realmente impresionante. Así que todo esto nos fortalece nuestra fe. Sigamos. En Isaías 56 hablaría que ellos escupirían en su cara al Señor. Efectivamente ocurre en Mateo 26, 67. Salmo 69, 21 nos va a decir que le darían hiel y vinagre a beber. Se cumple efectivamente en Mateo y en Lucas, en estas citas bíblicas. Salmo 22, 1 y 19 nos va a decir que él exclamaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista hace esta declaración. Ahora, esa declaración, por supuesto, el salmista estaría pasando por un momento similar, pero ya dije, cuando él hace esas declaraciones, ellos no, en ese momento el Espíritu de Dios, esa inspiración, ese soplo divino, los está llevando a decir y a escribir cosas que ellos en el momento no habrían comprendido a cabalidad. Tal vez el Señor les habría dado algún vislumbre, pero que solo luego en el tiempo de la gran Testamento se va a revelar completamente todos estos asuntos que en el Antiguo Testamento eran solo sombras de lo que había de venir. Así que en esta cita se cumple a cabalidad lo que se profetiza en Salmo sobre esa declaración del Señor Jesús. Ya estoy terminando este punto y vamos a terminar por hoy
la enseñanza para que en el día de mañana nos podamos dedicar a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Por favor, ya voy a terminar. Déjenme mostrarle otros ejemplos más. Salmos capítulo 34, verso 20 nos va a decir que ni un hueso de su cuerpo sería quebrantado. Efectivamente ocurre. Por esa razón, en Juan 19 nos va a decir que cuando van a quebrarle la pierna a él, ya está muerto, así que le traspasan su costado con una lanza y de esta forma se cumplió la palabra del Señor expresada en Salmo 34, 20. Isaías 53, 9 va a profetizar que sería enterrado en tumba de hombre rico. Pues dice que con los ricos fue su sepultura. Y efectivamente aquí en Mateo 27, versos 57 y 60. Observe cómo todas las profecías con respecto a la primera venida del Señor se están cumpliendo de una forma extraordinaria. Jonás y Oseas. El caso de Jonás es un caso profético. Los 3 días en el vientre del gran pez y cómo sale. Y Oseas 6, 1 al 2 nos va a hablar que al tercer día daría vida. Todo esto se va a hablar de su resurrección al tercer día y se va a cumplir en Mateo capítulo 12, versos. Bueno, todos estos capítulos. Mateo 12, 40 nos va a recordar el suceso de Jonás. Luego Mateo 26 va a ser el cumplimiento de lo que le pasó a Jonás. Diríamos que eso sería un suceso profético, lo acontecido a Jonás. Ya para terminar, Salmos capítulo 110, verso 1 nos va a decir que él se sentaría a la derecha del Padre. Pues bien, en Hechos capítulo 2, verso 34, cuando el apóstol Pedro está hablándole a las personas que se reúnen al ver lo que ocurrió en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol Pedro va a recordarles a ellos esta palabra, que ese Jesús estaba ahora sentado a la diestra del Padre. Hebreos capítulo 1, verso 3, el escritor a Hebreos va a sentenciar lo mismo. Pero en Hechos capítulo 7, verso 56, cuando están apedreando a Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, Esteban ve los cielos abiertos, ve la gloria de Dios, pero Esteban declara que ve al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Lo ve allí, a la diestra del Padre. Así que esta profecía, como las demás profecías, se cumplieron al pie de la letra. Mis queridos hermanos, hemos este tema, acontecimientos finales, nuestro primer punto que le titulamos profecías cumplidas de la primera venida del Señor. Fue necesario estudiar estas profecías porque ellas nos van a fortalecer. Todo lo que yo voy a hablar de aquí en adelante son profecías. O sea, todo lo de este tema, el rapto de la iglesia, en adelante, todo lo que voy a hablar son cosas que no se han cumplido, se van a cumplir. Ahora, he querido introducirlo con las profecías antes del rapto y de la segunda venida para que lleguemos a esa conclusión. Hombre, si más de 300 profecías se dieron en el Antiguo Testamento sobre la primera venida del Señor y se cumplieron, ¿por qué darle lugar al diablo de pensar que el tema del rapto de la iglesia no va a ocurrir? ¿Por qué darle lugar al diablo en mi mente de pensar que el tiempo de la gran tribulación, de la segunda venida de Cristo, de las bodas del Cordero, que ese tiempo no va a pasar? Al haber estudiado, mirar las citas bíblicas del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, estoy seguro que el diablo no tendrá lugar para sembrar ni la más mínima sospecha de duda que el Señor viene por su iglesia, que Jesucristo viene pronto. Mis queridos hermanos, este será nuestro tema para el día de mañana, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Mañana, si es la voluntad del Señor, estaré a las 6:30 de la tarde. Estaré con ayuda del Señor ya iniciando, abriendo nuestros canales en Facebook, en YouTube, para que usted pueda conectarse con nosotros y pueda de esta forma estudiar este hermoso tema, acontecimientos finales. No sé si mi amada en alguna lista por ahí de personas que han reportado sintonía y peticiones de oración. Ok, peticiones de oración. Quiero orar por estas personas que han estado, primero quiero agradecerle a todos los que han reportado su sintonía. Quiero orar por aquellos que nos han expresado su petición de oración. Antes de orar por ellos, quiero pedirle que usted haya finalizado este primer tema. Vamos a iniciar mañana este segundo tema.
y vamos a pedir al Señor para que su gracia y bendición sea sobre nuestra vida de una manera especial. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por haberme permitido compartir con mis hermanos este hermoso tema, las profecías de tu primera venida y la forma como se cumplieron, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Que esta para la cual has enviado a nuestras vidas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora presento ante ti estas peticiones. Pido por la vida de Acaber, Señor. Ruego por él, te pido que te glorifiques, te pido, Dios mío, por este pueblo de Malambo, que tengas misericordia. Mira los primeros brotes de esta pandemia que ya empiezan a registrarse. Te suplico que tengas piedad, misericordia, que guardes la familia, guarda a tus hijos, Dios, en el nombre de Jesús. Sofi, Dios mío, te ruego por ella. Pido que te glorifiques de manera muy especial y por cada uno, Dios mío, de las personas que nos han hecho saber su petición de oración, las presento delante de tu divina presencia. Tal vez no me sea fácil poder mencionarlas todas, pero mira todas esas peticiones que aparecen en nuestro chat. Dios mío, ruego que la divina presencia tuya y el respaldo tuyo sea de una manera especial sobre cada uno de ellos. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado en este culto de enseñanza, en este seminario, en esta enseñanza bíblica titulada Acontecimientos Finales. Quiero invitarles para mañana, a partir de las 6:30, seguiremos con nuestro tema. Para el día de mañana vamos a estudiar el rapto de la iglesia. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Es un tema hermoso, maravilloso, precioso. Y le animo a usted en el nombre del Señor a que se una a esta gran bendición. Gracias, mil gracias por su reporte de sintonía. Gracias por hacernos saber de qué lugar del país o de qué nos has estado sintonizando. Doy gloria a Dios por tu vida y ruego al eterno Dios que bendiga tu vida y tu familia de manera muy especial. A todos ustedes que nos han saludo cariñoso, que has dejado ese saludo fraterno para mi familia, gracias. Amada esposa, mis hijos, los retornamos con mucho cariño y mucho amor. Le mandamos un abrazo fraterno a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras vidas, su familia, de una manera especial. Un abrazo para todos y hasta mañana. Dios les bendiga.